Muchas gracias por contar con ustedes de nuevo en esta segunda conferencia del ciclo dedicado a la Primera Guerra Mundial, 100 años después, que el Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias y Filosofía y Letras de Madrid ha organizado en el contexto de la Universidad de los Mayores, pero abierto en general a todo el público interesado en estos temas. Después de la conferencia que inauguró el ciclo... Perdón, no es el mío. Después de la conferencia que inauguró el ciclo hace 15 días con la profesora doña Rosario de la Torre, en el que se nos presentaron, pues una visión general de las corrientes historiográficas que han interpretado los factores desencadenantes de la Primera Guerra Mundial, centrándose en el análisis de la crisis de 1914, aunque naturalmente teniendo en cuenta esos factores de largo recorrido del que nos hablaba la profesora de la Torre. Hoy damos un paso más para adentrarnos en la Primera Guerra Mundial. Tal vez de una forma que nos llame un poquito la atención, y no quiero avanzar nada. El conferenciante de hoy es el profesor Antonio López Vega. El profesor López Vega es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector académico del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Fundación Ortega Marañón. Premio extraordinario de licenciatura y doctor por la Universidad Complutense. En su trayectoria docente ha sido también profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y profesor visitante en numerosas universidades de América Latina, así como visiting scholar en el St. Anthony's College de la Universidad de Oxford. Como especialista en historia del pensamiento, cabe destacar su biografía Gregorio Marañón, radiografía de un liberal, de 2011. A lo largo de su trayectoria ha recibido algunos premios, como el premio Julián Marías de Humanidades de la Comunidad de Madrid, en la modalidad de investigadores menores de 40 años. El profesor López Vega ha trabajado también sobre otras cuestiones, otros temas, como por ejemplo temas relacionados con las relaciones internacionales, en la que destacamos su obra España y los Estados Unidos en la era de las independencias, del año 2013, editado junto con Eduardo Garrigues. Ha sido también comisario de exposiciones como Gregorio Marañón, médico, humanista y liberal, o Generación del 14, Ciencia y Modernidad, celebradas en la Biblioteca Nacional. Centrándonos en el tema de este ciclo de conferencias, recientemente ha publicado 1914, el año que cambió la historia, y en esta breve glosa de las investigaciones, las líneas de trabajo del profesor López Vega, tal vez entendamos, una vez que hayamos concluido la conferencia, entendamos el destino, la orientación que ha dado a la conferencia de hoy en función de sus líneas de trabajo que yo les he destacado ahora, relacionadas fundamentalmente con la historia del pensamiento, la historia de las relaciones internacionales, el mundo intelectual. Muchas gracias, profesor, y adelante. Muchísimas gracias a vosotros, estoy encantado de estar aquí esta tarde, gracias al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid, a la profesora de la Torre, que una vez más me invita a participar en un ciclo de conferencias. Ya verán que de manera injustificable, porque no responde para nada a la realidad las expectativas que ustedes han puesto esta tarde, así que les agradezco doblemente la paciencia de venir esta tarde hasta aquí, soportando el mal tiempo, la lluvia, los charcos y demás, y la delicadeza que van a tener conmigo aguantándome hasta el final. Quien se tenga que se vaya, no pasa nada, y por tanto muchísimas gracias a todos, de verdad, por este rato en relación a la historia tal y como yo la entiendo, que es decir, una sucesión de acontecimientos no siempre unívocas, siempre concatenados, siempre donde el azar tiene un aspecto fundamental en la historia, donde las cosas no tienen principio ni fin, sino que se superponen, se complementan, y muchas veces no tienen una conexión lógica los acontecimientos, y por tanto la historia es siempre compleja y diversa, y huyan de las historias perfectamente cerradas. Este es mi consejo, como
profesor, y mi consejo a ustedes como lectores, desconfíen, como digo, de las historias que tienen un perfecto hilo de principio y fin y causas unívocas y perfectamente cerrado, porque la historia no es así. La historia siempre tiene cabos sueltos, flecos que dan pie a otras circunstancias, conexiones, etcétera. Y lo que yo les propongo en la próxima hora es un ejercicio de riesgo, y por tanto, en fin, no tengo muy claro, porque además esta conferencia todavía la tengo en periodo de pruebas y no estoy yo del todo seguro de que sea exitosa, o sea que ya me dirán al final, díganlo con total franqueza, si les parece bien, mal o regular, y si se ha entendido lo que quiero decir, que tampoco está muy claro. Bien, el origen de mi conferencia viene del trabajo que desarrollo en Oxford en el año 12, y cuyo resultado final es ese libro que ha citado al final mi amable presentador, y viene de una reflexión en torno a aquella vieja tesis de Hobsbawm, donde dice que en 1914 la guerra supone el final del largo siglo XIX y el comienzo del corto siglo XX, que Hobsbawm cifraba su fin en la caída del muro en 1989, yo cada vez me inclino más a pensar que el corto siglo XX se acaba el 11 de septiembre de 2011. Pero ese es otro jardín y lo dejamos para otro día. El año axial de 1914, y ese es el núcleo fundamental de lo que yo trato de desarrollar aquí esta tarde, condensó muchos acontecimientos que iban mucho más allá de aquella Primera Guerra Mundial y mostraban buena parte de las claves del mundo en el siglo XX. Lo cierto es que en esos años inmediatamente anteriores a 1914 el mundo iba a una velocidad de vértigo, que diría Philip Blom en un libro que les recomiendo y que publicó Anagrama no hace mucho en español. ¿Cómo era el mundo de 1914? El mundo de 1914 era, por decirlo con el Times, un mundo que rebosaba de optimismo. El Times, el periódico británico, el 1 de enero de 1914, se enorgullecía del pasado reciente de Inglaterra, de su presente y de su futuro como imperio. Stefan Zweig, al otro lado del Canal de la Mancha, ya saben, el celebérrimo escritor austríaco que va a ser una de las cumbres narrativas en el periodo de entreguerras. Quien no lo haya leído, que no deje de leerlo. Nadie se puede morir sin leer Las Memorias de un Europeo, un libro absolutamente esencial. Lean Las Memorias de un Europeo de Stefan Zweig. Dice ahí: nunca fue Europa más rica, hermosa y fuerte. Dicho de otra manera, cuando comenzaba 1914, por todos lados cundía confianza y optimismo ciego en las posibilidades del continente. La palabra que definía el ambiente que había en Europa en 1914 era euforia. Nadie podía imaginar qué derroteros iba a tomar aquello a lo largo de ese año. Es verdad que el viejo continente había gozado de un periodo prolongado de paz, y todas las historias que ustedes hayan leído seguro que han reflejado, ¿no?, ese periodo que conocemos como la paz armada, ¿no?, 1870-1914, y yo, por generar un poco de incertidumbre y desconcierto, les diré que es mentira. Es mentira porque es verdad que hubo paz en territorio europeo hasta esas guerras balcánicas de 1911, pero entre 1870, o si quieren 75, y 1914, los grandes imperios o naciones europeas tienen todos y cada uno de los años que llevan a 1914 algún conflicto en algún lugar del mundo en relación a sus colonias. Y por tanto, si ustedes se ponen a revisitar la cronología de este momento, y esta es una de las claves interpretativas que esta tarde quiero poner encima de la mesa, porque en 1914 el mundo ya no era europeo, era extraeuropeo. Por tanto, que hubiera guerras en diferentes lugares, citar algunos, no solo las crisis del 98, de las que supongo que hablaría Charo de la Torre, pero piensen en la guerra con los zulúes de los británicos, etcétera, o los boers y los boxers, en fin, hay conflictos por todos lados. Pero ya les digo, en todos y cada uno de los años que hay entre 1875, 80 y 1914, las naciones europeas están desarrollando algún tipo de conflicto bélico. Otra cosa es que en suelo europeo hasta 1911-12, efectivamente, a los ciudadanos europeos no les afecten. Y eso se une a la industrialización de la segunda mitad del siglo XIX, nuevas fuentes de energía, mejoras de los transportes, aumento del comercio internacional, irrupción, y esto es importante en relación a lo que voy a decir a lo largo de esta hora, de una nueva clase empresarial y bancaria.
Porque piensen ustedes que, a diferencia del mundo empresarial de comienzos del siglo XIX, el desarrollo de las vías férreas requiere un nuevo modo de entender no solo el mundo empresarial, sino las finanzas internacionales. Ya no hay capital privado que soporte eso, sino que empieza a hacerse una serie de consorcios que están muy vinculados fundamentalmente a los grandes bancos que luego caracterizarán el mundo en el siglo XX, y también a las bancas de inversión, a JP Morgan, todos esos bancos, a las grandes fortunas como Rockefeller, etcétera, ¿no? Un dato: entre 1870 y 1914 se construyen en Europa 100.000 kilómetros de vías férreas. Para construir 100.000 kilómetros de vías férreas con sus estaciones, trenes, vagones y demás, cambia la estructura económica mundial desde luego en su vertiente bancaria y empresarial. Dicho de otra manera, vamos a asistir en esos primeros años del siglo XX a la transformación de ese mundo industrial que había caracterizado el final del siglo XIX en lo que va a ser el quicio del siglo XX, es decir, una sociedad de consumo de masas. Eso que Ortega llamaría la rebelión de las masas y que ejemplificaría con diferentes cuestiones que todos recuerdan, es, digamos, ese cambio al que se asiste en esos primeros años del siglo XX. Se plasma mejor que en ningún otro lado en la Inglaterra victoriana, donde colapsan aquellos valores que habían permanecido durante toda la segunda mitad del siglo XIX, en torno al reinado de la reina Victoria, que ya saben muere en 1901, y con ella empiezan a fragmentarse aquella obsesión por la moral, el decoro y el qué dirán. La preocupación social viene dada por el estatus de los individuos, su prestigio, su riqueza, el tipo de educación recibida, las ideas políticas profesadas. Todos esos valores se empiezan a quebrar en aquel momento del siglo XIX. También eso viene condicionado a que lo que había sido el patrón del escalafón social en el antiguo régimen primero, que era el escalafón de la cuna, la aristocracia, y también se ve muy bien en la Inglaterra victoriana, deja paso al nuevo poder de esa nueva élite financiera y bancaria que vendría representada por lo que hemos conocido tradicionalmente como la burguesía. El nuevo escalafón social es el escalafón del dinero, de manera que los nobles se aburguesan y los burgueses se ennoblecen, buscando títulos que les dignifiquen socialmente, en tanto que los nobles tienen que empezar a hacer rentable sus territorios o inmuebles de manos muertas, diríamos, en el antiguo régimen, para poder sobrevivir en un nuevo escenario donde, digamos, la productividad es lo que marca el ritmo del tiempo. Esto lo refleja mejor que nadie Oscar Wilde en la importancia de llamarse Ernesto, y es esas transformaciones, o en el caso español, las novelas de Galdós. Todos han leído a Galdós y, por tanto, la novela social, no los episodios nacionales. Miau, El amigo Manso y todas esas novelas reflejan muy bien ese cambio social que se está produciendo. Pero también en ese inicio del siglo XX, las circunstancias de la vida cotidiana habían mejorado sustancialmente para una sustancial parte de eso que llamamos pequeña burguesía europea. Los cuartos de baño y el teléfono ya no son un lujo. Desde que Graham Bell creó el teléfono en 1876 a comienzos del siglo XX en la sociedad centroeuropea, británica, etc., empiezan a ser relativamente comunes. Las vacaciones, que antes eran exclusivas de las élites sociales, se empiezan a extender con el nuevo siglo. Los domingos las familias pequeñas burguesas salen de la ciudad a disfrutar de un día de campo y de descanso para comenzar a escapar del ajetreo laboral. Las familias, diríamos hoy de clase media alta, media, empiezan a permitirse una semana de vacaciones en la playa. Los lugares de moda vendrían a ser Biarritz en el Atlántico y la Costa Azul, y hay diferentes clases, como siempre, estoy simplificando, que nadie me lo vaya a tomar al pie de la letra. No es lo mismo veranear en Monte Carlo que en Aix-en-Provence, aunque, bueno, Aix está muy bien con el hotel aquel maravilloso. ¿Cómo se llama el hotel aquel? Recuerdan, saben qué hotel digo, ¿verdad? Que salen todas las novelas del 19 francés. Pero no es lo mismo, por tanto,
tómenlo con ciertas pinzas. O sea, yo estoy dibujando estos cambios, pero no es un cambio abrupto del día a la noche. Es, digamos, una transformación que se está produciendo y que empieza a ser perceptible, lo digo también para lo que lean en las novelas y, digamos, las preocupaciones de ese mundo. Las posibilidades de desplazamiento han aumentado brutalmente en ese inicio del siglo. La técnica irrumpe en todos los ámbitos de la experiencia humana. Dicho de otra manera, el motor de la vida es la velocidad. Todo se desplaza a un ritmo vertiginoso. Vuelvo a citar a Philip Blom. En los transportes es donde se ve más claramente. Piensen que los ferrocarriles, ¿no? Amplia expansión. Bueno, ya en una semana de 1903... O sea, en una semana de 1903, la competencia en el mundo del ferrocarril lleva a que Siemens desarrolle una locomotora que alcanza los 203 km por hora y en esa misma semana, 206, perdón, y en esa misma semana AEG desarrolla otro prototipo que alcanza los 210 km por hora. Y por tanto, fíjense que la técnica y la tecnología están perfectamente involucradas. En el ámbito de la aeronáutica, después de los inicios de la mano de Otto Lilienthal y de los hermanos Wright en Estados Unidos, en 1912 Blériot une por primera vez a través del aire dos países, Francia y Gran Bretaña, en un viaje que debió ser, cuando menos, me salen todo palabras inapropiadas, estremecedor, entre Brest y los acantilados de Dorset. Es un avioncillo que va prácticamente a ras de mar, y cuando llega a los acantilados casi se estampa con los acantilados y logra aterrizar con éxito al otro lado del Canal de la Mancha. Si esto es en 1912, fíjense a la velocidad que va el avance de la técnica, que en 1914, 2 años después, se abre la primera línea aérea regular del mundo. En Florida une 2 ciudades, Tampa, San Petersburgo. Por tanto, fíjense qué rápido avanza la técnica para poner al servicio del ser humano Bueno, la industria naval, como se pueden imaginar, no pasaba por el mejor momento. El Titanic se hundió en 1912 y en 1914 el Express of Ireland, un transatlántico inglés, choca con un petrolero noruego y se hunde. Cientos de muertos, conmoción mundial. Conmoción mundial porque resulta que ya las noticias se trasladan de un lado a otro del océano a velocidad de código Morse, porque en 1865 se había establecido el cable a través del suelo transatlántico. Las agencias de noticias empezaban a trasladar lo que sucedía a uno y otro lado del Atlántico en tiempo real. Cambia radicalmente la noción de la noticia en el mundo contemporáneo. 1851, creación de Reuters. Y por tanto, lo que antes sucedía en lugares remotos y prácticamente se conocía 10 o 15 días después, cuando llegaba el primer barco, empieza a ser conocido prácticamente en tiempo real. ¿Y qué decir de los automóviles? Estamos en un momento donde la industria automovilística asiste a uno de sus mayores avances. Cuando Taylor introduce la cadena de montaje, el trabajador queda integrado en esa cadena de producción que se desarrolla, o donde desarrolla una única función en la construcción de ese coche. Dicho de otra manera, se mecaniza a los trabajadores. Ya saben, en 1908, el primero en introducir esa taylorización, diríamos, después los historiadores, es Henry Ford para la fabricación del Forte. E inmediatamente, ese año de 1908, sale el Forte en Estados Unidos como el primer utilitario de la historia. Se crean... cuesta $828, que hoy nos puede parecer poco, para entonces es bastante aproximado a una fortuna, pero el dato es el siguiente: en 1914 se fabrican 300.000 Forte en Estados Unidos, 50.000 en Alemania. Inmediatamente la competencia de Ford, de Henry Ford, copia el modelo. Dicho de otra manera, y por decirlo contundentemente, había nacido la industria automovilística de la moderna sociedad de consumo. Las primeras décadas del 20, por tanto, asisten a la emergencia orgullosa de la ciencia, que ofrece múltiples y novedosas posibilidades. La luz eléctrica y el tranvía cambian la vida de Europa desde finales del siglo XX. Piensen en Faraday, en Edison, que habrán todos... conocerán todos por sus famosos inventos de la bombilla, la pila,
todo eso aplicado a las ciudades, llevan a una época de confort y posibilidades de entretenimiento sin precedentes, porque piensen no solo la luz eléctrica en relación a las aceras, etcétera, etcétera, sino también al tranvía, y por tanto el desplazamiento en la ciudad con cierta facilidad. También se abren, insisto, posibilidades de entretenimiento sin precedentes. Cito sumariamente. El cine empieza a tener una presencia destacadísima. Es verdad que el boom llegará después de la Primera Guerra Mundial con la sonoridad, pero ya antes de la Primera Guerra Mundial ese consumo de masas de entretenimiento encuentra su guante, su anillo al dedo en el cine, porque mientras en el teatro uno necesita tener a los actores y a las actrices físicamente, en el cine uno puede reproducir la función, puede grabarlo, y si sale mal volverlo a grabar, pero es que además luego reproduce las cintas y lo distribuye por diferentes salas de todo el mundo y por tanto genera ahí una serie de beneficios en términos de empresas dedicadas al entretenimiento que no ofrecía el teatro. Y así, los hermanos Pathé, que todos ustedes recordarán, porque hasta donde yo escuchaba a mis padres y abuelos, el Pathé Baby de su infancia, ¿no? ¿no? Había ahí reproductores de cine, bueno, pues de ahí viene, Los hermanos Pathé ponen la primera cadena de salas de cine a comienzos de siglo e inundan ciudades e iluminan ciudades como Nueva York, Chicago, Moscú, San Petersburgo, Berlín, Viena, Londres, Barcelona, Ámsterdam o Milán. Y un señor que se llama David Horsley, un poquito más tarde, en las colinas de Los Ángeles, escoge un pueblo que se llama Hollywood para crear los Nestor Studios. No hace falta que les explique la incidencia que eso va a tener a lo largo de todo el siglo XX. Y precisamente por esa duplicidad y proliferación de esas salas de cine por toda Europa, también empiezan a surgir las primeras estrellas de cine dentro de la sociedad de masas de consumo. Y a la bellísima y sensual Sarah Bernhardt con su compañero, ¿se acuerdan? Max Linder, le sucederán inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial Greta Garbo, Buster Keaton, los hermanos Marx, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, el entretenimiento no se reduce al cine. Ya no hace falta ser rico para ir a la ópera, o mejor dicho, para traer la ópera a casa, porque el gramófono nos da la posibilidad de disfrutar de Caruso. Y así, en 1907, se vende 1 millón de copias de su Vesti la Giuba. Y por tanto, fíjense hasta dónde llega la cosa. Y surgen, claro, los deportes de masas. A finales del siglo XIX, el entretenimiento, por hablar de España, era teatro, zarzuela y toros. A comienzos del siglo XX eso va a ser sustituido por cine y fútbol. Yo siento quebrar la felicidad de cuanto madridista haya en la sala, pero los equipos de fútbol efectivamente se crean a comienzos del siglo XX, 1902, 4, centenario. La primera Liga Nacional de Fútbol y por tanto ya grandes estadios, viajes, todo el proceso de acompañar a los equipos como fenómeno de masas es de 1928. Y la gana el Barça. Es lo único que gana en todo el siglo XX por delante del Madrid. Esto es así. Pero el hecho históricamente incontrovertible es que la primera liga de fútbol nacional la gana el Fútbol Club Barcelona. Pero piensen también que en 1903 es el primer Tour de Francia. En 1907 Wimbledon, la Liga de Cricket en Inglaterra. 1910 hay 25 periódicos deportivos en Londres. Este es el mundo de 1914, unas ciudades llenas de luz, belleza, suntuosidad, las calles y bulevares ven a emerger por vez primera comercios lujosos y elegantes que les ofrecen a las personas todo cuanto puedan necesitar o mejor aún desear: comida, masajes, moda, perfumes y por supuesto ropa, ¿no? Y ahí es cuando surge Lafayette en París, Harrods en Londres, Macy's en Nueva York, Moet & Mirrlees en Moscú, Wertheim en Alemania, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, la técnica había hecho posible la democratización de los transportes, el entretenimiento y la información. Bien, ese es el mundo, digamos, de la gente normal, esa euforia a la que me refería yo al principio. ¿Qué estaba pasando en el mundo del pensamiento, de la ciencia, de la filosofía? Física, genética y psicoanálisis cambiaron en ese comienzo del siglo XX la concepción biológica y psicológica del ser humano y por ende la concepción moral del individuo.
todo el mundo, las dos personalidades claves ahí, simplificando, son Freud y Einstein. Freud, por un lado, ya saben, hay una discusión gigantesca y digamos que en términos técnicos, luego todo esto se ha matizado mucho en términos médicos. Yo me estoy refiriendo al influjo que tiene sobre las mentalidades y sobre la época, ¿vale? Freud tiene dos aportaciones fundamentales en ese sentido. Por un lado, el psicoanálisis como tratamiento para las neurosis, ya saben, el diván de espaldas para tratar de hacer emerger el subconsciente. Bien, eso lo que reflejaba en términos de mentalidades de la época es que por primera vez en la historia hay contexturas nerviosas que no soportan la velocidad del hombre moderno. Y empiezan a proliferar por toda Europa, para esos neuróticos, sanatorios mentales. Si van a las biografías de buena parte de los escritores que todos admiramos, desde Thomas Mann a quien ustedes quieran, de ese periodo, casi todos ellos pasan en algún momento por un sanatorio mental a relajarse, diríamos, después hablaríamos en la segunda mitad del siglo XX del estrés, la velocidad y esa enfermedad del siglo XX. Esa es una de las nuevas realidades patológicas que irrumpen en el siglo XX, y también, claro, la sexualidad como eje central en el individuo. Freud introduce un tema tabú hasta entonces en un tema de discusión científica y perfectamente integrado en la centralidad del individuo. En cuanto a la física cuántica, ya saben, Planck con la teoría cuántica, Einstein, desde luego, al que enseguida me referiré, Heisenberg en 1926 con el principio de incertidumbre, que aporta cuestiones esenciales a la física cuántica. Pero centrémonos en Einstein, en la teoría de la relatividad especial y general, 1905-1906, que además coincide con la definición última de la estructura del átomo por Rutherford y Bohr en 1912-14. Bueno, en fin, una revolución. Lo relevante. No sé si hay algún físico en la sala. ¿Hay algún físico en la sala? No hay ningún físico en la sala. Bueno, digo porque iba a pensar inmediatamente, este chico está diciendo una cantidad de tonterías. Pero, para los que no somos físicos, y en relación a la teoría de la relatividad, lo relevante es lo siguiente. En relación con lo que influye en el cambio de las mentalidades y de la percepción del individuo a comienzos del siglo XX. Vamos a ver. Einstein lo que hace es quebrar la visión del individuo y del universo que teníamos desde el Renacimiento, si quieren desde Galileo o desde Newton. Y por tanto, rompe con la visión que teníamos del ser humano en toda la modernidad, en los últimos 400 años. ¿Ven? Esto es una barbaridad y no debería grabarlo. No, grábelo, no pasa nada. Pero para los que no somos físicos, básicamente lo que viene a demostrar es lo siguiente. Si uno coge un cuerpo, una masa, y la lanza a una velocidad, conforme ese cuerpo, esa masa, se acerca a la velocidad de la luz, que no recuerdo ahora la cifra, es un montón de números y tal, pero conforme se aproxima a la velocidad de la luz, el tiempo pasa más despacio. De manera que lo que demuestra matemáticamente es que se quiebra esa certidumbre lineal que teníamos de tiempo y espacio. Y eso cuestiona toda la física moderna y da paso a que filosófica, artística, intelectual y científicamente todo el mundo se cuestione las percepciones. Donde quizá mejor se ve es en la pintura. En la pintura, si recuerdan, Zuloaga, ¿no? Todo el mundo ha visto Zuloaga, gran pintor español. Bueno, Zuloaga es, digamos, el culmen de la pintura realista y de la pintura, digamos, fotográfica. Representa perfecto, ¿no? Uno ve hasta el sudor del tipo. Al punto de que en 1900, fíjense que estoy hablando del 5 y del 14, en 1900 Zuloaga es el pintor más cotizado del mundo. Y hay una affaire Zuloaga que se discute en la prensa internacional. Por eso hay tanto Zuloaga en Estados Unidos. Bien, ¿qué pasa? Que cuando las tesis de Einstein cuestionan esa realidad, si quieren tridimensional, tal, los pintores, los artistas, luego haré una referencia en relación a la música,
empiezan a cuestionar esa realidad plástica tal y como la habíamos entendido a lo largo de toda la modernidad, y cuyo último episodio era Zuluaga. Y empiezan a desestructurar las formas, y ahí tienen Pablo Picasso y las señoritas de Aviñón, 1907. Está dialogando con esos cubos. Ahí está el cubismo. Y a partir de ahí todas las vanguardias. Empiecen ustedes, en el fondo. Por eso el cubismo tiene una implicación absolutamente fundamental en la cuestión, y a partir de ahí todas las vanguardias dialogarán de una manera u otra con esta cuestión. De esta manera, como digo, se rompe esa idea de la percepción como realidad plástica en términos intelectuales. Dicho de otra manera, se abre la duda permanente acerca de lo que el ser humano es capaz de percibir. En términos filosóficos, y esto también debería no grabarlo, porque también me voy a saltar todas las tesis doctorales de los últimos 50 años, pero digamos, para la gente normal que no somos filósofos, en ese comienzo del siglo XX hay como dos grandes autopistas, y con esta idea se pueden manejar, aunque no lo lean porque es incomprensible para los que no somos filósofos, insisto, salvo Ortega, que es la gran ventaja que tiene, que a Ortega sí se le entiende. Hay dos grandes autopistas. Por un lado, la autopista raciovitalista. Es decir, si resulta que efectivamente la realidad no es lo que parece ser, como ha demostrado Einstein, el filósofo toma como realidad incontrovertible su vida misma. Dice, de lo que sí estoy seguro es de mi vida. Y toma la vida, diría Ortega, como realidad radical. El ser humano es un ser biográfico, que se desarrollará en sus circunstancias y ante las cuales tendrá diferentes posibilidades. Heidegger iría un paso más allá y diría aquello en Ser y Tiempo de, y su única realidad incontrovertible es la muerte. O sea, yo estoy seguro de mi vida tal cual es y de que me muero. Todo lo demás son posibilidades que puedo desarrollar o no. Y por tanto, ahí está la clave del perspectivismo que desarrollaría, a partir de la fenomenología, todo ese raciovitalismo en la primera mitad del siglo XX. Sí, los orteguianos que hay en la sala que me perdonen, que esto es muy simplificador y muy tal. La otra posibilidad es el existencialismo, en sus tres raíces, la atea, la agnóstica y la creyente. La conocida es la atea, ¿no? la de Sartre y la desesperación ante esa realidad. Pero piensen que también existen otras posibilidades, y aquí me refiero, por ejemplo, a la discípula de Husserl, Edith Stein, que dice, bueno, si eso es así, es una demostración de que tiene que haber algo más allá, y por tanto, ya hay toda una literatura en relación a eso. El gran libro de ese primer tercio del siglo XX y de la filosofía en la primera mitad de ese siglo es, sin duda, Ser y Tiempo de Heidegger, como decía. Dicho de otra manera y por terminar, incertidumbre y realidad, existencialismo y raciovitalismo eran las alternativas que os ofrecían al ser humano en las primeras décadas del siglo XX. Bien, esta es, digamos, la introducción del ambiente en el que nos movemos, en relación a 1914, que es de lo que yo estoy hablando aquí. La segunda parte de mi intervención, que tiene dos partes, esta, digamos, de contextualización general, va a destacar una serie de acontecimientos que sucedieron en aquel año de 1914 y que reflejan cómo 1914 es mucho más que una guerra. Por ejemplo, el 11 de marzo de 1914, Mary Richardson se lanzó furibunda después de entrar en la National Gallery londinense y plantarse frente a la Venus del Espejo de Velázquez, se lanzó furibunda contra el lienzo del maestro sevillano, infligiéndole 7 cuchilladas en diferentes lugares, en la que luego sería además una de las grandes obras de restauración de la pintura, de la historia de la pintura. Estaba reivindicando los derechos de la mujer. El sufragismo británico, a final del siglo XIX, había consistido básicamente en salones de té y tratar de subrayar la igualdad de derechos de mujeres y hombres. A comienzos del siglo XX pasan a la acción, empiezan a tirar piedras al Parlamento, se cruzan con un ministro y le zumban con el paraguas, tienen una implicación en la vida pública y una famosísima manifestación en Hyde Park en 1908, que el Times habla de que hay, en mayo de 1908, 500.000 de personas, la mayor concentración humana hasta entonces vista,
y se articula esa reivindicación de la mujer en igualdad de hombres con hombres que, a mi modo de ver, y es lo que más me divierte, y ahora que tengo niños pequeños es lo que me gusta subrayarle cuando vemos esto y que todos ustedes han visto, Mary Poppins, la mujer del señor Banks, ¿recuerdan? Con la cinta, dice, no, hemos quedado para... Eso es el sufragismo británico, señoras de alta sociedad que deciden tratar de reivindicar con todo tipo de protestas a paraguazos o piedras, lo que sea. Eso. La guerra, lo que genera, esa guerra de 1914, es que los espacios que le habían estado vedados a la mujer, que básicamente en el mundo profesional lo que estaba socialmente aceptado era que fueran maestras, que fueran enfermeras o que fueran asistentes de laboratorio, en síntesis, bueno, la guerra, como los hombres se van al campo de batalla, hace necesario que las mujeres ocupen esos lugares. Y ya para siempre. De hecho, la lucha sufragista durante la guerra pasa a un segundo lugar, porque las mujeres y las sufragistas se ponen al servicio de la prensa del Estado frente a la agresión extranjera. Eso queda ahí, pero inmediatamente después de la guerra ya es inexorable el reconocimiento de derecho de voto de la mujer. Inglaterra lo aprueba en 1918. Ya saben, España en 1933. Y por cierto, lo digo para que vean que no es tan horrible todo lo que nos ocurre, Francia en 1944. Por tanto, no estábamos muy desencaminados en relación a la cosa. Luego llegó lo que llegó, y por tanto ya eso ya es otro tema. Por tanto, las mujeres acceden a todos los órdenes de la vida universitaria, la científica, la cultural, laboral y también entretenimiento y deportes. El éxito enorme de alguna de ellas además las popularizan. A mí me gusta recordar a Coco Chanel, que ya saben, se hace famosa por sus sombreros, pero inmediatamente viste a la mujer de una manera sofisticada y cómoda. Refleja muy bien la película, no sé si la han visto, pero la película no me parece que vaya desacertadamente, con la ruptura del corsé. Ya no es necesario, y esto entronca con aquello de la moralidad sexual a la que me refería antes, ya no es necesario disimular las formas femeninas, o deportistas como la campeona de Wimbledon Helen Wills, aventureras como Amalia Earhart, o escritoras memorables que les sonará más, como la maravillosa Virginia Woolf, Gertrude Stein, o en nuestro ámbito Victoria Ocampo, la argentina Victoria Ocampo, que todos supongo habrán leído. Eso va acompañado de una liberación de las costumbres y de la sexualidad que se abre paso y que se refleja en algunas obras literarias como Trópico de Cáncer de Henry Miller. A ustedes no hace falta que se lo explique, porque a mis alumnos les tengo que explicar que no es en lo que ellos están pensando. Lo que ellos están pensando es una revolución que llega en los 60 con la píldora anticonceptiva. Y entonces les tengo que explicar, aunque ya entiendo que aquí no hace falta, que básicamente cuando me refiero a esa liberalización de las costumbres me estoy refiriendo a que antes de 1914 las relaciones del noviazgo son epistolares, a través de las verjas de la casa, si por casualidad salen a dar un paseo siempre con carabina. Después de 1914 los chicos y chicas empiezan a salir en pandilla y cada uno que haga lo que pueda. Termino recordando a dos mujeres maravillosas de ese contexto de comienzos del siglo XX, la pacifista Bertha von Suttner. Si no la conocen, búsquenla en internet y lean una vida verdaderamente fascinante. O Marie Curie, figura del mundo científico, ya saben, que con su esposo Pierre tiene una incidencia decisiva en el mundo de la radioterapia y de la física y la química. 2 veces segunda doctora de la historia, premio Nobel en 2 ocasiones. En la primera no quisieron darle el premio Nobel y su marido insistió en que la inteligente, la audaz, la que había visto era ella y que él solo le acompañaba en las investigaciones. Finalmente aceptaron darle el premio Nobel a esta maravillosa señora. Bueno, pues si el siglo XX se abría con la irrupción de personalidades femeninas como estas, heroínas auténticas de la historia, a lo largo del siglo se irán rompiendo las barreras que durante siglos habían condicionado la situación íntima y personal de las mujeres, pero también su situación económica, social y política. Dicho de otra manera, la mujer tomaba las riendas de su libertad. Pero es que también en 1914 irrumpe la figura del intelectual como gran figura pública en nuestras sociedades. El intelectual, tal y como lo habíamos conocido, aparece con el Affaire Dreyfus, si quieren, al final del siglo.
En 1914 los intelectuales se convierten en taumaturgos de la esfera pública de sus ciudades, al punto de que la guerra es también guerra de intelectuales, y guerra de intelectuales que se convierten en nacionalistas y que lanzan a sus sociedades contra esos otros países que tienen sus glorias, a las que científicas e intelectuales, a las que había que demostrar que los intelectuales, pongamos el caso real, franceses, eran superiores a los glorias de la ciencia y la cultura alemana, unos recién llegados que ¿qué nos van a enseñar a nosotros? Lo digo porque esta es una discusión que se produjo. Bien, por tanto, los intelectuales tienen un ascendiente tal sobre sus sociedades que entran en una auténtica época dorada de la intelectualidad. El intelectual se diferencia del hombre de letras o de pensamiento del siglo XIX, que ustedes podrán estar pensando, ¿y por qué no llama intelectuales a los del XIX, XVIII, etcétera? Bueno, básicamente porque le dotamos de una importancia fundamental al compromiso cívico de los intelectuales, a su capacidad de denuncia a través de la prensa. Esto es una discusión terminológica y taxonómica entre los tal, pero bueno, se lo digo por si se lo estaban preguntando, que no se queden con la duda. Los intelectuales hablan y escriben de todo y sobre todo, influyen en la acción de sus gobiernos. Recuerda aquel escenario, aquello que dice el conde de Romanones en sus memorias, de que el Consejo de Ministros comenzaba viendo qué decía Ortega en El Sol para ver cómo reaccionan ante ello. Condicionan los gustos y preferencias políticas de sus sociedades, se autoconstituyen, y voy a utilizar lenguaje de la época, en conciencia de la sociedad, en faro que ha de guiar a la multitud inerte, diría Ortega, otra vez eso de la rebelión de las masas, esa élite que debe guiar a esa masa para que... etcétera, etcétera. También como las sociedades, corto aquí porque eso ya es otra historia, se irán radicalizando. Después de la Segunda Guerra Mundial se identificará al intelectual exclusivamente con el comunista, y eso solo se quebrará cuando Sartre sea, digamos, expulsado del Partido Comunista y tenga aquellas discusiones con Raymond Aron maravillosas en la televisión pública francesa, y emerjan otras personalidades como Asaya Berlin y otros grandes intelectuales liberales de la segunda mitad del siglo XX. Pero hay unos años en medio donde parece que para ser intelectual hay que ser comunista, y así sucesivamente. Pero es que en 1914 también irrumpe los Estados Unidos como gran potencia internacional. Por ejemplo, piensen no solo en su entrada en la Primera Guerra Mundial, que es de 1917, sino que en 1914 los Estados Unidos toman el puerto de Veracruz en México en abril, el 25 de abril, si no recuerdo mal. Hunden un ballenero. México, ya saben, están en medio de la revolución, entre villistas, carrancistas, etcétera, y huertistas, y hunden un ballenero, y el presidente Wilson manda a los marines y toma la región de Veracruz. También es el año en que se abre el Canal de Panamá, con financiación, hombres, impulso, etcétera, de los norteamericanos. Dicho de otra manera, es ese año cuando los Estados Unidos entran en la política internacional de manera directa, y de una forma u otra hasta hoy día la condicionan o participan en ella indefectiblemente. Bien, les voy a dar otra barbaridad, pero tómenlo entre paréntesis y con esto pueden leer lo que quieran. Y además, bueno, les diré después una cosa. Grosso modo, la política exterior norteamericana, desde su independencia hasta 1914, se caracteriza por un eslogan, por el aislamiento. Es decir, Estados Unidos está primero con los problemas de su expansión al oeste, luego la guerra de secesión, los problemas con la guerra primero la guerra de México en el 46-48, luego la guerra de secesión en el 61-65. ¿Por qué les llamo la atención sobre esto? Porque muchas veces no deja de sorprenderme que uno se encuentra escrito en multitud de sitios que el imperialismo norteamericano desde el primer minuto, no sé qué. Todo porque la doctrina Monroe, 1823, habla de América para los americanos. Pero claro, no lo han entendido bien. Porque cuando dice América para los americanos, dice tanto nosotros en relación a Gran Bretaña como las nacientes repúblicas de la América hispana tienen derecho a desarrollar su propio futuro. No están diciendo, y yo lo voy a gestionar. Lo que está reivindicando es que los europeos no intervengan en la posibilidad de que los americanos, todos, de norte a sur,
puedan gestionar su propio futuro. A partir de 1914, y esta es la otra clave interpretativa que les doy, que ya me hubiera gustado que fuera mía, pero no es mía, es de Kissinger, que la desarrolla en diplomacia. La política exterior norteamericana oscila entre dos grandes posiciones, o entre dos posiciones que muchas veces entran en contradicción. El idealismo de la política exterior norteamericana, cuando dice que lo que queremos es extender el ideal de libertad, derechos, economía de libre mercado, democracia, etc. Y por otro lado, los intereses de sus ciudadanos y de las empresas o de todo orden norteamericanos en el mundo. Y muchas veces eso colisiona, como por ejemplo, y todos lo recordarán, el caso chileno con Pinochet y que es el caso que utiliza Kissinger para ejemplificarlo, ¿no? Desde luego también pasa en Vietnam, en fin, y por tanto cuando lean sobre la política exterior norteamericana piensen siempre en la fricción de esa doble perspectiva. Bien, y una última observación en relación a esto. En 1900, la capital del mundo es Londres. A lo largo del siglo XX se va desplazando hacia Nueva York, en todos los órdenes, cultural, de discusión, político, económico, y vean cómo va cambiando, digamos, el eje central de la cuestión. Bueno, 1914, vuelvo otra vez a mi relato, es también el año en que Gavrilo Princip, como todos ustedes recordarán, descerraja aquellos tiros sobre el heredero austrohúngaro. Todo el mundo explica que ese es el inicio de la guerra mundial, ¿no? Les llamo la atención sobre lo siguiente. Digo porque está en medio de todas estas conferencias para que lo piensen también. Hasta que estalla la guerra pasa un mes. Pudieron ocurrir multitud de cosas en un mes. Por tanto, es verdad que es la mecha que prende la hoguera y que, digamos, actúa de detonante de eso. Pero que también pudo haberse evitado la guerra a lo largo de ese mes, no me cabe la menor duda. Y por tanto, les planteo el atentado de Gavrilo Princip en otra clave interpretativa, y es el triunfo del nacionalismo etnicista sobre las otras variables de nacionalismo. Bueno, el nacionalismo es, en general, el tema más complicado de explicar en la edad contemporánea. Y prácticamente no hay un nacionalismo igual a otro. Y si ustedes se van a leer, digamos, libros técnicos sobre el nacionalismo, verán que aquello se empieza a enmarañar, que es muy complicado distinguir, digamos, grandes líneas interpretativas en torno al nacionalismo. Pero, grosso modo, hay como tres grandes troncos. El nacionalismo legalista, que vendría a ser el de las naciones-estado, Francia, España, etcétera, que hacen de la soberanía nacional y de la ley el fundamento de la construcción del Estado-nación, y sobre ello construyen todo un aparato de nacionalismo. El nacionalismo cultural, que a esas raíces históricas, de lengua, desde luego, de características humanas, históricas y humanas, añade la voluntad, es decir, Cataluña será lo que quieran los catalanes, y por eso no hay ningún problema en que haya un presidente de Córdoba de la Generalitat, porque se ha asimilado al catalanismo, habla catalán, ¿ven el juego? Y un tercer nacionalismo, que es el etnicista, que a diferencia de este, lo que dice es, no es una cuestión de voluntad. Uno es vasco o ario, lo quiera o no, desde tiempo inmemorial, porque tiene el RH negativo, porque tiene la cabeza dodecafónica, por lo que sea, porque se apellida de una manera. Bueno, pues en 1914, cuando Gavrilo Princip descerraja los tiros sobre la pareja imperial, está imponiendo el nacionalismo etnicista sobre el cultural y el legalista. Dos ejemplos. Uno, Irlanda. Irlanda es un ejemplo claro de nacionalismo cultural, la Irlanda irlandesa de James Joyce. El IRA se crea después del jueves de Pascua, impone por las armas, digamos, esa voluntad. Otro ejemplo, en relación a los legalistas,
el retroceso que los sistemas parlamentarios liberales sufren en el periodo entre guerras. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, la fragmentación del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Turco y de los imperios centrales da lugar a una serie de países en Europa Central y Oriental que en un primer momento se convierten en sistemas parlamentarios liberales, como en el siglo XIX. Me parece que son del orden de 29, no recuerdo bien la cifra, no me la tomen al pie de la letra. Bueno, pero supongamos que son 29. En 1919. En 1936-39 en Europa quedan 7. Dicho de otra manera, esos nacionalismos legalistas van cediendo ante nacionalismos autoritarios, paternalistas de derechas, estados fuertes y totalitarios. Los autoritarios paternalistas de derecha, estados fuertes, ejemplos Salazar o Primo de Rivera aquí. Totalitarios, Nazi y Mussolini. O también, frente a la tentación identitaria, la tentación igualitarista, el totalitarismo soviético de Lenin y luego Stalin, que a diferencia, digamos, de la otra versión, sí tiene en su seno, lo digo porque es donde voy a terminar mi círculo al final de la conferencia y me interesa subrayarlo, tiene el movimiento obrero en su seno una discusión, nunca mejor dicho, dialéctica. Hay dos grandes opciones. También sintetizando, si hay algún trotskista en la sala que me perdone, esto no es perfecto. Pero, digamos, las dos grandes opciones son la revolucionaria, que quiere imponer la dictadura del proletariado, digamos, Lenin, Stalin, dictadura totalitaria, ¡pum!, o aquella que triunfa en Inglaterra o Francia, que entra al juego, dirían ellos, de la burguesía y participan del juego que luego diríamos democrático, entonces no era democrático en stricto sensu, de tratar de lograr derechos para los trabajadores a través de, a comienzos del siglo hablarían de la huelga, después de la democracia. Bien, eso dará origen a los partidos socialdemócratas en la segunda mitad del siglo XX, en esa primera mitad del siglo XX a los partidos laboristas. Escocia e Inglaterra son los ejemplos canónicos. 31 de julio de 1914. El gran socialista francés, representante de esta vía, Jean Jaurès, es asesinado en el Café Croissant por un nacionalista, no fue un anarquista, por un nacionalista. Pero otra vez, como ahí, digamos, se vertebran, están todas las discusiones que van a iluminar el siglo XX. En el Marne, ya saben que la primera batalla de la Primera Guerra Mundial es de 4 a 8 de septiembre de 1914. En el Marne avanzan las tropas alemanas hasta que llegan allí, los franceses y ingleses logran contener ese avance. Bueno, ahí se dan cuenta de que la guerra no va a ser corta y rápida tal como inicialmente habían previsto las cancillerías. Lo digo para que vean cómo también la técnica aplicada a la guerra condiciona la percepción de la misma. Y se abre paso a una nueva situación de catastróficas consecuencias que, si por un lado, y eso se lo contarán en las otras conferencias, efectivamente va a dar lugar al horror de los 10 millones de muertos, los gases, el no sé qué, toda esa epopeya de destrucción que van a asistir los europeos en el 14-18, también es catalizadora de todas las distintas fuerzas que se van a abrir en el siglo XX y que van a alterar la fisonomía del mundo. El último argumento que voy a sostener esta tarde aquí es que el mundo también, en ese inicio del siglo XX, amplía sus horizontes. Ya no es un mundo europeo. En primer lugar, lo he demostrado con la cuestión de los Estados Unidos de América, pero piensen que Japón ha vencido a China y a Rusia en 1895 y 1905. Europa, Rusia es un imperio autócrata, pero es europeo en términos de política internacional. No es un... Rusia ha sido un actor fundamental durante todo el siglo XIX, la de los zares. Y por tanto es una derrota europea frente a una nación extraeuropea. Por tanto, ahí ya se empieza a visualizar para los europeos que su criterio y opinión no son los únicos que importan en el mundo. Y voy a hacer una referencia también a un ámbito que a nosotros nos afecta mucho, y es América Latina. He hecho referencia antes a que
se ha producido la independencia de América Latina, ¿no?, con América para los americanos entre 1810 y 1823. Por favor, si hay algún latinoamericano que me perdone, también voy a hacer una simplificación que, en fin, sería susceptible de otras 10 conferencias, pero grosso modo, insisto, grandes líneas interpretativas. El siglo XIX americano, hasta 1880, es una sucesión de caudillos, golpes, contragolpes y de debilidad del proceso de construcción nacional. Son repúblicas nuevas que tienen que construir una identidad nacional y burocrática. La nacional es complicadísima porque resulta que ya no quedan, digamos, identidades americanas, porque los españoles asimilamos a los americanos porque hablan español, rezan español, comen en español, no, pero digamos, se expresan como, digamos, el imperio que se ha mestizado con ellos. Y si eso es en lo identitario, imagínense lo que es en lo administrativo. Hoy ya es difícil la vertebración. Piensen en el país que quieran, de los 6.000 metros hacia arriba y los miles de kilómetros a lo largo, imagínense en 1840, para crear una identidad nacional con escuelas, en fin, burocracia, representación del Estado en todas y cada una de esos lugares. Luego, hasta 1880 más o menos, eso es una sucesión de caudillistas de uno u otro color, ¿no? Entre 1880 y 1914-29, América empieza a ser dueña de su destino. Y lo empieza a ser de la mejor manera posible. Son productores mundiales de muchas cosas de primer orden. Piensa en la carne argentina o en los nitratos chilenos, en fin. O sea, podríamos poner aquí cifras de... Piensen en la naturaleza americana. La empiezan a explotar racionalmente y a convertirse en muchas cosas productores mundiales de la cuestión. También se empieza a estabilizar su escenario político. Piensen en el presidente Roca en Argentina, o piensen en la aparición de partidos que luego van a caracterizar el siglo XX, el Partido Colorado uruguayo, la Unión Cívica Radical argentina, el APRA en Perú, el PRI en los años 20 mexicanos después de la... Dicho de otra manera, se le abren enormes posibilidades. Tiene incluso su propia modernidad, sus propios intelectuales que no tienen ni tan siquiera, no están en dependencia de los europeos. Y hablemos de Hostos en Puerto Rico, el uruguayo José Enrique Rodó, Martí el cubano, de la Riva Agüero en Perú, Rubén Darío y su modernismo, el nicaragüense, los mexicanos Reyes Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, el argentino Borges o los chilenos Neruda, Huidobro, todos ellos tienen entidad propia y diferenciada en el ámbito del pensamiento en ese primer tercio del siglo XX, y también adquiere relieve en las producciones artísticas de producción propia. Literatura indigenista, novela revolucionaria, el muralismo mexicano, tienen entidad por sí mismas. Bien, ¿qué sucedió? El crack del 29 fue demoledor para las posibilidades de desarrollo de América Latina. A partir del crack del 29 entra en un proceso de recesión, como todo el continente americano y como buena parte del mundo, pero eso en términos políticos en América Latina tuvo la significación fundamental de que entraron en una dinámica de dictaduras contra dictaduras, golpes y contragolpes que caracterizarían, insisto, son generalidades, hay excepciones, todo el siglo XX. De manera que el siglo XX va a ser para América Latina un siglo de promesas incumplidas. Ya veremos qué pasa en el 21, porque parece que tratan de hacer otra cosa. Asia y África, y esto muy someramente, también tiene una reacción nacionalista y anticolonial que va a caracterizar ese inicio del siglo XX y que a lo largo de el siglo XX y de la mano de la descolonización caracterizarán todo el siglo XX. En todo caso, y donde quería llegar, es el fin de la era europea. La primera mundialización, dirían algunos, en fin, ya el mundo ya no es Londres, París, sino que ya es transaccional. Termino. 1914 fue, como decía al comienzo,
un año axial. 365 días que condensaron buena parte de todo lo que iba a ser el siglo XX. Mucho, digo, y dado que he terminado con estas cuestiones, mucho se ha insistido en los horrores de este siglo, pero no olvidemos que también ha tenido glorias que han cambiado la faz de la humanidad. La investigación y la ciencia, al tiempo que producían esa destrucción que todos tienen ustedes en la mente, también dotaron al ser humano de más capacidades que nunca en toda su historia. La justicia social y las reivindicaciones de unas condiciones de vida dignas para todo ser humano, o la solidaridad ante el horror en todas sus variables, genocidios, exilios, persecuciones, catástrofes naturales, se han convertido a lo largo del siglo XX en valores universales. Los avances en todos los órdenes logran cotas de bienestar como nunca antes ha sucedido y cuya aspiración alcanza a la humanidad entera. Con toda probabilidad, si alguien hubiera podido vislumbrar en el inicio de 1915, ¿se acuerdan que yo comenzaba hablando del Times del 1 de enero de 1914? Si alguien el 1 de enero de 1915 hubiera podido intuir lo que estaba por venir en este siglo, no habría sido capaz de asimilarlo cabalmente, por mucho que ese año de 1914 hubiera llevado preñado buena parte de las claves de lo que iba a suceder en los siguientes 100 años. 1914, de esta manera, pasaría a la historia como el año en que comenzó un conflicto bélico de dimensiones hasta entonces desconocidas, que quedaría grabado a sangre y fuego en la conciencia del mundo. Con todo, 1914 fue mucho más que una guerra, fue el año que cambió la historia. Muchas gracias. Gracias, profesor López Vega. Si les parece, abrimos unos minutos de preguntas, intervenciones que puedan realizarse desde el público a nuestro conferenciante, y me permito abrir el fuego con una reflexión o una cuestión. Hemos visto un planteamiento de un mundo en transformación, un mundo en vertiginoso cambio en todos los aspectos. Los medios de comunicación y la tecnología lo cambian todo. Yo en muchas ocasiones, uno de los aspectos que intento trasladar a mis alumnos es hacerles ver cómo a lo largo del siglo XIX, pero en estas últimas décadas y primeras del XX, es un cambio fundamental, la forma de vivir el tiempo vivido, que es diferente al tiempo cronológico de las horas de 60 minutos. Y les pongo un ejemplo. Hoy para nosotros sería incomprensible creer que un jefe de Estado, un primer ministro, mientras está en ejercicio de su cargo, puede escribir una obra literaria o una obra histórica. Y Cánovas del Castillo siguió escribiendo mientras era presidente, Churchill. El tiempo corría de diferente manera. El telegrama, los medios de comunicación cambian totalmente esta situación. La Primera Guerra Mundial es un conflicto que cambia también el mundo y la forma de hacer la guerra. Las élites políticas, las élites militares intentaron incorporar todos estos avances tecnológicos, pero realmente hasta qué punto sabían manejarlos y sabían qué consecuencias tenían. Los franceses siguieron vistiendo de azul y rojo al campo de batalla, los dragones de la caballería seguían vistiendo coraza y grandes plumas en sus cascos, los alemanes fueron con sus cascos puntiagudos, el camuflaje se desarrolla. Esos estados mayores plantearon una guerra diferente, que duraría muy poco, como las que conocían. Habían incorporado la tecnología. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra industrial, pero ¿sabían hasta qué punto eso iba a cambiar el mundo? Bueno, es muy interesante la pregunta, y la respuesta que yo encuentro, que no tiene por qué ser la unívoca, es la siguiente. Fíjense que ha habido un momento en que yo llamo la atención sobre cómo el nacionalismo es, digamos, el gran motor de la Primera Guerra Mundial, implícitamente, ¿no? Y les llamaba la atención sobre cómo los intelectuales también se lanzaban a una batalla nacionalista de tal. En ese escenario, los cascos puntiagudos de los alemanes, los uniformes franceses, jugaban su rol. Y a efectos del campo de batalla era irrelevante irrelevante, pónganlo entre comillas, no era irrelevante, pero digamos era un problema menor, digamos, a la hora de camuflarse. ¿Por qué? Es la primera vez en la historia que no es necesario ver al enemigo para dispararle. La artillería pesada alcanza 40 kilómetros de distancia.
primera vez en la historia, bueno, ya hubo un episodio mixto en 1870, pero digamos, primera vez en la historia que no es necesario que los generales estén en el campo de batalla, están muy lejos de la primera línea de combate, están dirigiendo la guerra y muy pocas personas en el campo de batalla saben realmente lo que está sucediendo. Por tanto, es un modo, sí, tecnológico, industrial de hacer la guerra, digamos, con una mayor capacidad de destrucción, pero también es un modo de hacer la guerra muy diferente al que ha existido anteriormente. Por tanto, todo eso hace que decidir cambiar el uniforme o no de los franceses o el casco puntiagudo quizá tiene más importancia a ojos del Estado Mayor de ambos ejércitos que esos hombres a los que van a mandar a una carnicería y saben que los van a mandar a una carnicería se sientan identificados con el color de su uniforme, con su casco y con su no sé qué, porque tienen el motor de esa carnicería es enardecerlos y lanzarlos a aquel horror. Ese es uno de los motivos, sin duda. Antes de que, bueno, lo primero felicitarte por esta exposición tan estupenda. Antes de que se hagan preguntas más sobre política, a mí me gusta la parte política de la guerra, me gustaría saber, después de ver cómo ha cambiado, cómo ves tú cómo ha cambiado la economía, la política, la sociedad. Has hablado del arte, no has hablado de la música, y a mí me gustaría... Me lo he saltado. Me lo he saltado. Sí, ese cambio, igual que has entrado con el cubismo ahí, me ha encantado eso. Sí. Ver cómo interpretas tú el cambio que se produce en la música del siglo XVIII. Me parece que es el 13 de mayo, pero es mayo, seguro. No sé si el 13, de 1913. Théâtre des Champs-Élysées, en París. Se estrena La consagración de la primavera de Stravinsky. Es uno de los mayores escándalos de la historia de la música. Igual que en pintura se empieza a jugar con la desestructuración de las formas, en música eso comienza a darse con Stravinsky y alcanza su parangón con la descomposición de los tonos y de las melodías en semitonos, en 12 semitonos, en lo que llamaríamos la música dodecafónica, cuyo paradigma se llama Schoenberg y Berg, si quieren, aunque esto, si hay melómanos en la sala, que me lo tomen también con pinzas. Eso es lo que explica, y esto suelo explicarlo mucho a los chicos, ¿no? En relación con, digamos, ese comentario que es relativamente general de qué horror la música del siglo XX. La música del siglo XX no hay que entenderla en términos estéticos, en términos del romanticismo, la música barroca que a todos nos encanta, porque suena bien. Ven el lenguaje que estoy utilizando, ¿no? Cuando la física cuántica demuestra que la realidad no es lo que se percibe, se empieza a desestructurar el arte y la pintura, pero también la música. Y en términos conceptuales, no le digo estéticos, en términos conceptuales, la música del siglo XX es fascinante. Claro, las personas normales, ustedes y yo, oímos la música para relajarnos, para evocar belleza, que nos conmueva. Pero es que la música del siglo XX no está pensando en eso. Es un ejercicio intelectual. Está dialogando con esa ruptura que ha habido en la física o en... ¿Lo ven? Pero lo mismo pasa en el lenguaje. Y ahí está la obra de Wittgenstein. Yo he cortado porque me parecía más interesante. Él tenía todos los ejemplos ahí puestos, pero extiéndanlo. O sea, por eso he centrado mi discurso en Freud y Einstein y toda la incidencia que tienen, en realidad, piensen lo que quieran, en cualquier disciplina, y verán que tiene un influjo. Piénsenlo. Arquitectura, mírenlo. Lo que quieran. No sé si había otra pregunta ahora. Usted quería preguntar, ¿no? Perdón. Yo he escuchado que ha nombrado usted a escritores como Stefan Zweig y me parece que ha sido también a Thomas Mann y algún otro. Entonces yo le pregunto a usted, para los historiadores, ¿qué valor tienen las descripciones, por ejemplo, incluido el español que ha citado usted? Galdós. Pérez Galdós. ¿Qué valor tiene para un historiador, o si le sirve al historiador, aparte de la documentación, de ir a los archivos, de ir a
a los documentos, ¿qué valor tiene para un historiador las descripciones que hacen los diferentes escritores que viven esa época? Bueno, O sea, ¿le sirve de documento sí, sí, he entendido la pregunta. para valorar lo que ha sucedido? Entiendo la pregunta. Sirve fundamentalmente para una rama de la historia que, a mi modo de ver, es esencial, que es la historia social y la historia de las mentalidades. Lo que estos escritores reflejan maravillosamente bien es cómo se están transformando esas mentalidades. Ejemplo, Stefan Zweig. Stefan Zweig llama la atención en un momento dado de esas memorias suyas en cómo antes de 1914, cuando viaja por Europa y llega a la frontera, lo que da es una tarjeta de visita. No funcionan los pasaportes. Con la quiebra de la Primera Guerra Mundial, después, y el nacionalismo, después de la Primera Guerra Mundial, vuelven a levantarse las fronteras y se nos vuelven a reclamar los pasaportes. Claro, eso o te lo cuenta alguien que lo ha... o es muy difícil de percibir. Lo que he contado aquí de la moral y las costumbres sexuales y los noviazgos antes y después, piensen en cualquier epistolario que hayan leído ustedes. Ahí se refleja. Y si han visto de antes y después, lo van a ver. En Galdós es fantástico la descripción esa de Miau, por ejemplo, cuando dice que el noble, por el qué dirán, alimenta antes a los caballos o cambia las cortinas, que se alimenta a sí mismo, para que vean a los caballos lustrosos, tal, no sé qué. Refleja esa fricción que hay en ese mundo que no se ha sabido adaptar a esos cambios que llevan produciéndose 100 años y que ahí alcanzan un punto crítico. O al revés, el burgués que se ha forrado, se ha hecho económicamente millonario, pero claro, tiene el problema en el escalafón social de que no tiene la patente de corso. Y entonces cuando el rey o el Estado le pide un empréstito, lo que pide es un título nobiliario a cambio. ¿Por qué? Porque es lo que le falta. Si ustedes ven la evolución de los títulos nobiliarios, verán que a finales del 19 y comienzos del 20 hay toda una playa de nuevos títulos, porque ahí lo que quieren, ya tienen el poder económico y político, pero les falta el social. Y entonces dices, bueno, yo presto el dinero o tal, pero hágame en el conde de... y ya está. ¿Lo ven? Entonces eso, la literatura es fantástica. Entonces, claro, ahí lo fundamental, y con esto termino, lo digo porque supongo que todo el mundo lee novelas, lo que tiene más valor en términos históricos es la novela social. Zola en Francia, en fin. Tiene mucho menos valor la novela histórica. Los episodios nacionales, por hablar de Galdós, en términos históricos tienen mucho menos valor que su novela social, porque responden a una visión nacionalista liberal que Galdós tenía de la historia de España, y además pues con algunos mitos para engrandecer la gloria nacional, tal, no sé qué, y por tanto en términos históricos tienen mucho menos interés que la novela social, que reflejan un mundo cambiante y que si no nos lo cuenta Galdós, ¿dónde lo busca usted? Y Proust es perfecto. En busca de un tiempo perdido ese es el ejemplo. Ahí al fondo de la señora. Sí, dígame. No, bueno, pues usted. No, quería saber cuál fue la influencia de la prensa como sistema de exacerbar las pasiones nacionalistas. Creo que hasta ese momento, excepto el año 98, en la guerra hispano-norteamericana, que Hearst hizo una campaña tremenda para demonizar a los españoles y para, de alguna forma, crear una opinión pública que tenía que hacerse con Cuba y con Puerto Rico. Yo creo que ese fue el primer experimento, por así decirlo, ¿no? Pero creo que en la Primera Guerra Mundial, como usted ha dicho, desde que se produjo el atentado de Sarajevo, hubo un mes en el cual se podían haber hecho muchísimas cosas que no se hicieron. Yo creo que ahí habría un tipo de consignas de los gobiernos a la prensa para calentar el ambiente. Bueno, por decirlo de manera contundente, el 28 de julio de 1900, cuando empiezan a desarrollarse los ultimata, todo el mundo está feliz de ir a la guerra. O sea, es aquel chiste de Chumi Chume de ¿qué queréis? ¿El caos o...? ¡El caos! Tal. Era eso.
O sea, todo el mundo en los cines franceses, y eso es, me parece, Stefan Zweig, y vuelvo a la pregunta del caballero, cuenta cómo en los cines franceses dice, voy al cine con mi amigo Romain Roland y me estremezco porque antes de la proyección hay todo un enardecimiento del gobierno francés contra los alemanes y aparece Guillermo al que ridiculizan tal, no sé qué. Hay toda una presión desde el Estado a través de los medios de comunicación, de los intelectuales, de la ciencia, el manifiesto de los 93, que sale en la prensa, alemán, donde ponen a los grandes científicos e intelectuales alemanes hablando de la superioridad alemana y que hay que aplastar a los franceses, etcétera, etcétera. Otro sedán es necesario. Por tanto, la erótica de la guerra se impone en ese escenario antes de... Piensen en el manifiesto futurista, por ejemplo, que habla de esa, ¿no?, pulsión, incluso sexual, si quieren, de la destrucción, la sangre, tal. Solo se da cuando se enquista la guerra y se empiezan a dar cuenta de verdad que oye, que es que la gente se muere, hasta 10 millones. Cuando los mismos intelectuales empiezan a... ¿Qué hemos hecho? Y es fascinante leer eso. Así que sí, efectivamente es buena pregunta. Sí. Todas las guerras son económicas y la motivación de esta guerra fue el choque de imperios entre los intereses ingleses, el imperio británico y la potencia emergente que era Alemania. Francia, como siempre, fue a remolque de lo que decían los ingleses. Y luego había el nacionalismo exacerbado. Yo veo que aquí ha habido una instrumentalización de los poderes económicos de las grandes corporaciones que han instrumentalizado los medios de comunicación, la intelectualidad, el pensamiento, las masas, para arrojarles al matadero, al gran matadero que fue la Primera Guerra Mundial. Y entonces, ¿cuáles fueron esos grandes intereses? Había, no sé, colonias, Bueno. todo el reparto de África. Bueno, voy a ser provocador. Yo, es matizable esto que voy a decir, pero bueno, lo digo por entrar al cuerpo a cuerpo. Todas las guerras son económicas. Sí, todas las guerras tienen un perfil económico, no me cabe la menor duda. Pero no creo que en este caso, por ejemplo, sea el factor fundamental. Y la última historiografía está... La tesis que usted sostiene es la tesis de la historiografía marxista de los años 70 y 80. No, le cuento el tal. La última historiografía lo que está subrayando, no, es un tema muy interesante. O sea, quiero decir, esto es una discusión, no... Yo le cuento lo que dice la historiografía, la última. Está subrayando, y tiene un poco que ver, y en el fondo se solapa con eso que usted dice, o sea, que tiene parte de razón, desde luego. La palabra que subraya la última historiografía en relación a cuál es la motivación estatal de la guerra es prestigio. Prestigio. Ahí va implícito lo que usted dice del mundo colonial, va implícito lo que usted dice de intereses económicos, va implícito efectivamente el nacionalismo, y esto me lleva a otra reflexión, que es a donde quiero llevarle, que le estoy llevando. Y es que nunca las guerras son unívocas, como empezaba diciendo. Siempre hay múltiples factores incluso, y esto es lo que más me interesa subrayar en este caso, personales. Piensen en la biografía de Guillermo. Tenía un resentimiento contra el mundo británico y eso no les quepa la menor duda que jugó un papel. Si trató de recrear las regatas de Oxford y Cambridge en Alemania, claro, no remaban igual. Claro, los alemanes remando eran como máquinas Duracell. Si ustedes han ido claro, pues si es que esto es así. Si ustedes han ido a una regata en el Támesis, se habrán dado cuenta de que es todo un espacio de sociabilidad. Y entonces se extiende allí un mantel, todo el mundo se comporta cívicamente, incluso gritan de manera cívica cuando animan a unos u otros en la boat race. Claro, es que esto es así. Y el pobre Guillermo, que estaba tullito y le obligaban a montar a caballo, tenía ahí una cosa, y aquí entraría Freud otra vez en la cosa, bueno, ¿por qué me obligan a mí a montar a caballo? Les voy a enseñar quién es un alemán. Que indudablemente hay intereses económicos, claro. Alemania llega tarde al reparto de África. ¿Cómo es que nosotros
Fíjense en la retórica nacionalista. ¿Cómo es que nosotros, que somos los científicamente más avanzados, pues no sé si se han fijado, pero buena parte de los nombres científicos que mencionarán alemanes, ¿cómo es que nosotros no tenemos el mundo a nuestros pies, que somos quien está tirando de la ciencia, los descubrimientos? Hay que hacer un nuevo reparto. Y si no lo hace usted, pues lo discutimos en el terreno de batalla. Por tanto, es verdad lo que usted dice, pero me parece más afinado el concepto de prestigio, en ese sentido, que le digo, donde se une todo eso. Sí, desde luego intereses económicos. Pero hay causas, digamos, intrínsecamente relacionados. Además, en ese mundo que lo he citado muy de pasada, piensen que en ese mundo hay dos conceptos que son absolutamente decisivos. Por un lado, la eugenesia, que en el mejor de los sentidos es, bueno, hay que preservar, Marañón, hay que preservar que las mujeres en edad fértil no tengan 20 partos, porque eso deteriora su salud, quebranta su salud, y además de los 20 niños mueren 16, de los 4 que nacen, 2 no llegan a los 20 años porque no ha tenido tiempo el cuerpo de la mujer a recuperarse, y por tanto de tener un embarazo en estado, digamos, apropiado para dar a luz. Esos son postulados eugenésicos, súper de moda en la Europa de entonces. 1912, Congreso Internacional de Eugenesia, vicepresidente Winston Churchill. O sea, no, Pero el extremo de eso es la raza aria se impone a las demás. Mengele, vamos a esterilizar a los menos aptos, vamos a acabar con aquellos que no responden a... Era un paso. Y el otro concepto que se complementa con este es el del darwinismo social. Y otra vez, Lord Salisbury, en 1895, dice aquello de, en el Albert Hall de Londres, de el mundo se compone de naciones vivas y moribundas, Inglaterra decidirá si quiere estar entre los vivos o entre los moribundos. Y eso entronca otra vez con lo que usted planteaba de intereses. O comes o te comen. Ese es el más... Claro, si en esa coctelera, con física cuántica, descubrimiento tal, metes un Hitler y un... agitas, y claro, pasa... Esa es la... Y la política de alianzas, el prestigio personal de entre los emperadores. Más que los tratados firmados... No, por supuesto. Palabras de no, pero... o sea, aquí lo relevante de esto son los feelings personales. En política es muy importante, y perdón que nadie me vaya a malinterpretar, que si uno es, supongamos, esto es es aficionado, lo que le importa realmente es el deporte. Y el único periódico que lee, supongamos, es el Marca. Un suponer. Que un presidente del gobierno lo único que lee es el Marca, le interesa el fútbol y el ciclismo, y sabe mogollón de ciclismo. Eso, bueno, es una afición como otra cualquiera. El problema no es que tengas afición, que cada uno tiene las aficiones que tiene. A Margaret Thatcher le encantaba, ya saben, aquello de que bebía, y entonces se dedicaba a emborrachar a los embajadores porque ella era indemne al alcohol. Entonces los otros pensaban que se iba a emborrachar por ser mujer, otra vez el machismo en la historia, empezaban a tomar, y cuando ya estaba completamente borracho el otro, entonces negociaba. Pero lo cuenta en sus años de Downing Street. Bueno, pues volviendo a lo del Marca, uno puede tener la afición que sea, el deporte, pero claro, si no habla inglés, no puede llamar al señor Cameron a decirle, oye, qué bien ha estado Murray en la final de Wimbledon. Porque claro, uno llama... Claro, es que esta es la política internacional y va tal. Llama a Cameron, un traductor, porque como no hablo inglés, que tampoco hace falta ser Tony Blair. O sea... ¿Por qué? Y ese es lo interesante de su pregunta. Porque los feelings personales influyen más de lo que pensamos. Es muy importante en política, cada vez, si quieren, es más técnico, pero al final, cuando hay que resolver las cuestiones de verdad, si uno tiene una amistad con él, o cierto trato con tal, oye, ¿qué tal Hillary? ¿Qué tal no sé qué? Eso que, lo digo por... Es mucho más sencillo. Oye, tenemos este problema, me están friendo mi presidente del gobierno y mi ministro de Interior está enloquecido, échame una mano con esto. Claro, no es lo mismo... Piensen, ya que he hablado del señor Rajoy, piensen en Aznar. Cuando tiene el problema de Perejil,
Bueno, encomiable. Él, que no habla inglés, hace un esfuerzo colosal por manejarse porque se da cuenta de la importancia de eso. Cuando tiene el problema de perejil, llama al otro. Que ya me dirán ustedes que se le perdió en un islote de no sé dónde. ¿Por qué? Mi amigo José Mari me ha dicho que no sé qué y llama al rey. Ya está. Cuestiones que es una tontería, es un ejemplo. Pero en la historia, así. O sea, muchísimos. De la importancia que tiene, por eso no por supuesto hablar idiomas, por supuesto la capacidad de ser simpático, no es lo mismo tener un dirigente si eso que un técnico que un político. Aquella, no sé si recuerdan, digo, por sacarlo del caso España, que igual molesta a alguien. Recuerden la conferencia de prensa aquella maravillosa, y si no, pónganla en YouTube, porque debe tener millones y millones y millones de visualizaciones, de Bill Clinton y Boris Yeltsin. ¿Se acuerdan? Que están borrachos. Pero es que Yeltsin se agarra, o sea, si se suelta se cae. Y el otro le ve y se muere de risa. Bueno, pues eso pone en marcha el proceso de paz en Oriente Medio y de ahí salen las conversaciones de Madrid del 92. Es que esto es así. Le gustaba beber y el otro no sabía. Vamos a tomarnos un vodka de esos. Tráete un vodka. Claro. El gran problema en la segunda mitad del siglo XX. Y piensen Rabin y Arafat o si quieren Pérez, ¿no? Digo por hablar de... Muy importante, si alguna vez son ministros de Asuntos Exteriores o presidentes del gobierno, desarrollen su simpatía, muchas veces la cuestión técnica, sentémonos y arreglémoslo, o sea, no... Estoy frivolizando y extendiendo, pero no es un tema menor. Volviendo a 1914, y en este mismo sentido, podría tener alguna relación con el famoso cheque en blanco alemán, que le da Guillermo II, o que deja caer Guillermo II a Austria, y Austria se envalentona ante Serbia, y después Guillermo II se da cuenta de lo que está sucediendo e intenta dar marcha atrás a la situación, cuando ya la máquina se ha puesto en marcha en todas las potencias. A mí esa interpretación personal me parece extraordinariamente... Es que al final son personas. Pero eso no valdría para Oriente Medio. No, es verdad, no es un buen ejemplo, porque es verdad que es un problema endemoniado y nunca mejor dicho, y que tiene unas connotaciones muy complicadas. Es verdad que igual no es un buen ejemplo, pero sí en relación a lo que Estados Unidos y Rusia intentaron hacer, quiero decir, vamos a intentar... En esa galería que ha hecho, yo también introduciría el adanismo y la profunda incultura. Bueno, pero eso es otro tema. Lo interesante, si las actitudes de cada dirigente, ya cada uno tiene su propio criterio en relación a eso. Pero en relación a lo que estamos hablando aquí, sí me parece un factor, y esto es con lo que deben quedarse, importante en la historia, digamos, las aptitudes personales de los dirigentes, si son simpáticos o no, si son tal, y pues si tienen capacidad de relación con otros líderes internacionales. De sentido común, vamos, ¿no? Es una idea que desarrolla Clark en Sonámbulos, que citó el otro día la profesora Latorre. Claro. Más preguntas. El sionismo, el judaísmo, o sea, Palestina no se había creado, Israel no estaba creado todavía, me parece, en el 14. No. ¿Juega algún papel? En el 48. ¿Juega algún papel los judíos en esta Primera Guerra Mundial? Los judíos en el siglo XX juegan muchos papeles, porque el movimiento sionista internacional se forma en 1895, o 97, siempre me dan las fechas, pero por ahí, con Herzl, efectivamente, y digamos, hay buena parte de los capitales, también hay intereses judíos con Rockefeller, en fin, bueno, eso es así. Y de hecho, es el episodio conocido que supongo en algún momento aparecerá por aquí, es que cuando la banca da un empréstito a los ingleses, a cambio el ministro de Asuntos Exteriores, Balfour, firma la carta que luego llevará a la creación del Estado de Israel en 1948. Llamo la atención, por cierto, a que no se plasmó durante el periodo entre guerras, y solo cuando el mundo, digamos, tuvo una deuda moral con el mundo judío por los 6 millones de asesinados en los campos de concentración, etcétera, etcétera, se vio que, en fin, que había ahí una deuda que saldar y ya está. Hubo varios intentos de plasmar ese Estado judío en zonas más o menos deshabitadas,
recuerdo la Patagonia y algún lugar de África, no sé qué. Esto es. Pero claro, el Estado judío decían que, claro, que el pueblo de Israel viene desde hace miles de años y que tiene una geografía muy, muy delimitada, ¿no? Lo más interesante a mi modo de ver en relación a esto es cómo ese va a ser uno de los grandes temas efectivamente del siglo XX, ¿no? A mí, y cuando he escrito sobre esto en relación a 1914, para no irte a la segunda mitad del siglo XX, porque es otro follón, y en eso tiene el señor toda la razón, lo he enfocado por el malestar de la fe religiosa con la modernidad. Y voy a decir más. En todas las religiones, en realidad. Por un lado, la religión católica sigue condenando la modernidad. Los sacerdotes tienen que jurar antimodernamente prácticamente hasta el Concilio Vaticano II. El juramento lo renueva en ese 1914-15 Benedicto XV, venía de Pío IX. En fin, hay un problema digamos, de cómo asimilan de esos nuevos valores. ¿Por qué? Porque esas nuevas tesis cuánticas que cuestionan el mundo establecido en términos filosóficos también vienen a cuestionar los valores absolutos que habían ordenado la vida en siglos atrás. Esto no solo afecta a los católicos meridionales. Ahí entra la discusión de la ética protestante del trabajo de Weber en el mundo protestante. Y en el mundo judío, ¿qué pasa? Que desde 1895, digamos, este sionismo al que yo me refería antes es un sionismo laico, europeo, luego diríamos socialdemócrata. Bueno, cuando se crea el Estado de Israel y empieza a evolucionar la creación del Estado de Israel, se ve desbordado por el sionismo ortodoxo. Hasta hoy no tiene resuelto el problema de la modernidad. Eso por no estar en el mundo musulmán, que poco más o menos están en la Edad Media en términos, no han tenido ilustración. Por tanto, y respondiendo de aquella manera a su pregunta, el tema religioso es un tema que no ha sabido resolver su diálogo con, digamos, la modernidad o la posmodernidad, diríamos después. A mi modo de ver, pero es un tema que tampoco... Sin embargo, leía una estadística hace poco que no sé qué proporción de premios Nobel. Sí, muchos judíos. Sí, y muchos alemanes, además. Y muchos alemanes judíos. Eso es fascinante. O sea, esa historia, la de los judíos alemanes que aportan a la ciencia y que luego además se ven desterrados o son perseguidos primero por los nazis y alimentan buena parte de la ciencia norteamericana en la segunda mitad del siglo XX, fascinante. O sea, por ahí le va a llevar a muchas reflexiones leer sobre todo eso. Términos filosóficos, por dar un nombre, Hannah Arendt. Hannah Arendt. Fascinante. Ha habido una película no hace mucho, lo que pasa es que como en este país pasan las cosas como pasan y no es torrente, pues estuvo muy poco en la tal, pero la peli que se llama Hannah Arendt, que era sobre Eichmann en Jerusalén y dialogaba sobre esto que le estaba diciendo. O sea, el libro ese de Eichmann, fascinante. O sea, lean todo lo que puedan de Hannah Arendt. La aportación literaria de los judíos... No, fascinante, Europa, fascinante. Europa es abrumadora. No, fascinante. ¿Más preguntas? Perdón. Si les parece, si no hay alguna pregunta para cerrar, ya son las 9 menos 20, yo creo que ya es una hora prudencial y creo que merece la pena cerrar este acto con un aplauso de agradecimiento al profesor Medvera. Y les emplazamos a la tercera conferencia.